Jacob, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues acabó, empleados del PRIAN se salen del guión y le responden de forma contundente a la Xochitl Gálvez, a Alito Moreno y al Marco Cortés y a Jesús Zambrano, ya que piden reconteo ridículamente de las boletas electorales. Como ellos no las van a contar, pues piden que haga el recuento. Y pues básicamente se va a hacer el recuento, ya que pide hasta el 80% del recuento, pero no contaban con que saliera con esto el mismísimo Loretito. Cientos de miles de ciudadanos que salieron a la calle para defender al INE, hoy se han dedicado a atacar al INE, a ponerlo en duda y a hablar de un fraude electoral sin presentar las pruebas contundentes. La candidata presidencial que tomó como bandera la defensa del INE y los partidos políticos que la arroparon, que dijeron el INE no se toca, llevan todo el día lanzándole granadas al INE. Hoy Xochitl Gálvez publicó un video en sus redes sociales en el que dice que hay inconsistencias en el cómputo de la elección. Dijo que pedirá al INE el voto por voto, no en el 60%, sino en el 80% de las casillas. En algunas casillas se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PREP. Ten la certeza que ya está listo el equipo para el recuento en cada uno de los 300 distritos electorales y así asegurarnos que tu voto cuente. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Por la mañana, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que su partido impugnará las elecciones del domingo. Señaló que reconocen que los resultados del PREP los dieron como perdedores en la elección presidencial, pero que hubo muchas irregularidades que vale la pena denunciar. Esta tarde publicó un video y dijo que en las próximas horas van a dar a conocer las actas con las que cuentan para que la ciudadanía haga lo que llamó una auditoría social. Cada vez son más evidencias que demuestran que el PREP pudo ser manipulado en la captura de actas. Hemos detectado hasta este momento 17,065 casillas que no reportan la votación obtenida para el PAN. Además, hasta este momento también hay 1,888 casillas en zonas presuntamente controladas por el crimen organizado que tampoco reportan ningún solo voto para el PAN. Otras actas que reportan el voto del 100% del listado nominal, cosa que es simplemente imposible. O peor aún, con más votos de los legalmente posibles según el listado nominal que les corresponde. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que se reunió con las dirigencias de los 32 comités estatales priistas y con la estructura nacional de su partido para coordinar la defensa de los votos de sus candidatos. Cada uno de los votos que tenemos los vamos a defender. Los convoco a ello, a no faltar, a que los presidentes de los comités directivos estatales chequen con claridad con los órganos y cada uno de los que tenemos nosotros responsabilidad. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reiteró que para él la elección fue una elección de Estado e informó que también el PRD va a impugnar el proceso. Puso un tuit que dice: estoy seguro de que habrá muchas modificaciones sustantivas importantes en los números finales al hacerse el recuento de votos en las juntas distritales del INE. Se detectaron muchas irregularidades. Vamos a impugnar la elección y exigir al Tribunal Electoral que se declare inválida la elección por causas cualitativas. Queremos que se transparenten todos los resultados y que no exista alteración de lo que la ciudadanía decidió en las urnas. Antes de que todo esto se anunciara oficialmente, la solicitud de Xochitl del voto por voto, los partidos impugnando, esta mañana López Obrador fue cuestionado sobre lo que ya venía anunciando la alianza opositora sobre impugnaciones a las elecciones. Y aunque primero dijo que prefería no dar su opinión, pues ya sabe cómo es, terminó dándola. Que esté en su derecho, pero que la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente Madero. ¿Tendría que autorreflexionar el dirigente del PAN? No me voy a meter a dar consejos. La verdad que sí. No. No.
no quiero comentar nada. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia. Es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión. Por cierto, hoy, 2 días después de perder las elecciones presidenciales, Xóchitl Gálvez solicitó su reincorporación al Senado. Envió una carta a la mesa directiva de la Cámara Alta para regresar hoy mismo a su escaño, según confirmó su equipo. Ella solicitó licencia en noviembre pasado para competir por la presidencia como candidata de la alianza opositora. Bueno, ya después viene prácticamente la contundente respuesta. Uno, pues fue el consejero del INE, que pues prácticamente se considera como pues compañeros, ¿no? de vagancias de la Xochitl y de todos cómplices del PAN. Hoy se ha armado una gran polémica porque el INE anunció que prevé un recuento del 60% de los votos de esta elección. El consejero electoral Martín Faz reconoció que sí hay inconsistencias en las actas computadas de la elección, pero el recuento será más bien por causas contempladas en la ley que por un posible fraude. Incluso señaló que en la elección del 2018 se recontaron el 75% de las casillas, aún con una ventaja enorme de López Obrador. Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber. Inconsistencias en el acta misma puede haber, pero fraude no, en forma alguna. Yo creo que la narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad. Inconsistencias siempre hay. Entre las causales que hay de recuento es que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, se hace un recuento. Si el número de votos nulos es superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se hace el recuento. Es el famoso voto por voto, casilla por casilla, que se convirtió en ley. Y luego después, pues básicamente le responden de forma contundente, pues otro de sus cómplices, otro de sus trabajadores, se salió del guión prácticamente, nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba. Increíble, pero cierto, así de fácil. Si esto es normal, si esto es legal, que el expresidente del INE y colaborador de Latinus, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, encantado de saludarte. Muy buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Es legal, es normal que el PRI tenga más votos que el Verde, pero vaya a tener la mitad de los diputados? Bueno, esto es producto de un sistema de representación, Carlos, que fue pactado hace más de 25 años, en 1996, y que desde entonces no se ha tocado. Recuerdas que en elecciones pasadas seguramente hubo una discusión en relación con la sobrerepresentación. La Constitución hoy establece que ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8%. Déjame explicarlo de manera muy sencilla. Esto quiere decir que el porcentaje de votos que tiene un partido no puede rebasar un 8% más del porcentaje de curules que tiene la Cámara de Diputados. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un partido obtuvo el 40% de la votación, no puede tener más del 48%. El problema es que los partidos se han vuelto muy ingeniosos, para decirlo menos, para utilizar los convenios de coalición para tratar de burlar estas reglas de sobrerepresentación. Y eso explica de alguna manera lo que ha venido pasando con el caso que estás explicando del Partido Verde. El Partido Verde, Carlos, no ganó por sí solo ninguno de los distritos. Todas las diputaciones que ganó por la vía de mayoría relativa lo hizo en alianza con el Morena y con el Partido del Trabajo, en lo que se conoce como la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Esto quiere decir que utiliza los votos de Morena y los votos del PT cuando postula un candidato del Verde, y ese, pues evidentemente se hace de todos estos votos. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con el PRI? ¿Qué es lo que pasa con el caso, incluso decías, del PAN? En fin, ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano respecto del Partido Verde? Que el Verde se está aprovechando de la potencia de votos que tuvo la coalición de la que formó parte, y por eso, a pesar de que los votos en específico que les corresponden al Partido Verde son menos, al ir aliado con los partidos, con el Morena particularmente, que es el más potente, adquiere más diputados. Ahora, Lorenzo, esos son los efectos de un sistema que hay que revisar, y creo que valdría la pena, Carlos, insistir en esta ocasión que pues no solamente se aplique el 8% a cada uno de los partidos, porque si tú sumas un 8% de sobrerepresentación para Morena, un 8% de sobrerepresentación para el Partido del Trabajo y un 8% de sobrerepresentación para el Partido Verde, tendrías al final un 24% de representación de los partidos que fueron en coalición. Es que justo eso te quería preguntar, porque en efecto, si nosotros vemos el reparto por partidos, ninguno excede el 8%. Pero si vemos el reparto por coalición, y concretamente la coalición de Morena, PT y Verde, porque esto no pasa en la de PAN, PRI y PRD, en la Morena, PT y Verde, si vemos, sí se excede del 8% como coalición. ¿Aquí qué aplica? Claro. Mira, se excede en un caso y no en el otro, Carlos, porque es un sistema que favorece en términos de sobrerepresentación al partido o coalición más votado, y en este caso claramente es la coalición de Morena, PT y Verde, no la PRI-PAN-PRD, que es una coalición que recibió menos votos. Yo creo que lo acabas de frasear de la manera correcta. Es cierto que la Constitución dice, y esto lo dice desde 1996, que ningún partido puede tener más de 8% de sobrerepresentación. Pero la figura de las coaliciones, tal como hoy está vigente, se introdujo más de 10 años después, en 2007. Por lo tanto, yo creo que el INE debería interpretar el sentido de la Constitución, que es que ningún partido o grupo político tenga una sobrerepresentación más del 8%. Porque si tú ves las cifras estimadas, que en este momento todavía son preliminares, se dan de cuántos diputados tendrán los distintos partidos. Si sumas a esos que fueron en la coalición mayoritaria, juntos seguiremos haciendo historia, tienen una sobrerepresentación, todos juntos, de más de 16 puntos. Para decirlo en otras palabras, en diputados tienen un porcentaje de votación que conjuntamente supone pues algo así como el 69%, y juntos los tres partidos tuvieron el 54% de los votos. Entonces están teniendo una sobrerepresentación de 17 puntos. Creo que el INE, cuando en agosto tenga que hacer la repartición de las diputaciones plurinominales, debería, si quiere seguir el espíritu que está en la Constitución, aplicar el criterio de que ningún partido ni coalición, ya sea que vaya solo, ni se ha ido coaligado, debe tener más del 8% de los votos. Porque vuelvo a insistir, la coalición, sigamos haciendo historia, los partidos que la integraron en conjunto tuvieron, vuelvo a insistir, 54% de la votación, y con los datos que están aplicándose, con la fórmula como se ha aplicado tradicionalmente, tendrían una sobrerepresentación de 17-18%. Ahora, entiendo que esto mismo sucedió en elecciones anteriores y se aplicó el criterio de estricta lectura de la Constitución. Entiendo que ustedes lo debatieron en el INE. Tú proponías esto, el espíritu, pero la votación en esta ocasión la perdiste, ¿no? Y lo que pasa es que sí la perdimos, en efecto, Carlos, y lo que acabó prevaleciendo como postura, la perdimos 4 consejeros. La postura que la mayoría entonces adoptó es la de seguir la estricta lectura de la ley, pero de la Constitución, pero vuelvo a insistir, Carlos, la lectura de lo que dice la Constitución se estableció en 1996. Sí, cuando no había coaliciones, ¿no? Cuando había coaliciones. Cuando las coaliciones se regían de una manera distinta. Es más, acuérdate que en el año 2000 y en el 97 los partidos que se coaligaban aparecían con el logo fusionado, era un único logo para todos. Sí, cierto. Para evitar que los partidos negociaran el número de diputaciones que les correspondía en el convenio de coalición y darle la oportunidad a los ciudadanos que fueran los que decidieran
cuántos votos tiene cada partido, es que en 2007 se modificó la ley, se pusieron los logos separados y se introdujo la figura de la coalición. Pero yo dije entonces y sigo sosteniendo ahora, a la Constitución que tiene un espíritu que está planteado antes, que no exista una sobrerepresentación mayor del 8%, tienes que adecuar las normas posteriores, porque de otra manera generas esta distorsión que va en contra de la lógica de que un partido tenga un techo máximo de sobrerepresentación y que hoy conjuntamente estén utilizando las coaliciones para burlar ese espíritu de la Constitución y literalmente se agandallen de más diputados, ¿no? Ahora, más del Lorenzo, doble de los que les correspondería. Así como están las cosas en el INE, y luego me imagino que esto pasaría obviamente al Tribunal Electoral Federal, Así es. ¿crees que realmente vayan a echar abajo este exceso de sobrerepresentación, llamémosle? Mira, Carlos, yo creo que hay que reconocer una cosa, que el triunfo de Morena es incontestable. Por ahí andan circulando en estas últimas horas que si hubo un fraude, que si lo que dicen las sábanas no coincide con lo que dicen las actas, en fin, que los partidos lo aleguen. La verdad, yo he dicho e insistido, lo dije en tu espacio, Carlos, hace unos días, el único fraude que ha habido en México en los últimos años es el fraude del discurso del fraude. Fraude no hubo. Lo que sí estamos teniendo es una interpretación de la ley profundamente injusta que debemos subsanar. Carlos, nadie niega el triunfo de Morena, contundente y avasallante. 6 de cada 10 votantes optaron por Morena, pero 4 de cada 10 optaron por otras opciones políticas. No puede ser que en la Cámara de Diputados, cuando 6 de cada 10 votaron por Morena, y sus aliados, resulte que 7 o incluso más de cada 10 curules vayan a ese partido. Hay una distorsión pero que ojalá se corrija. Si esto lo corrigen, se acaba la mayoría calificada para Morena en la Cámara de Diputados. De ese tamaño es el asunto. Bueno, va a tener que conseguirla con lo que tiene que ocurrir en una democracia, construyendo consensos para que todas las voces estén plasmadas en la Constitución, que es el paraguas en el que todos tenemos más o menos que sentirnos identificados. La Constitución no es, digámoslo así, la expresión de la voluntad de unos, debe ser la expresión de la voluntad de todos. Lorenzo, se van a recontar el 60% de las actas por irregularidades, porque la diferencia es de menor a 1% entre los candidatos, porque los votos nulos son mayores a la diferencia entre ellos, es decir, hay varios factores. Causales, ¿Esto es normal o esto nos enciende señales de que aguas, hubo mucha trampa? Hombre, para nada, Carlos. Este es el resultado del histórico voto por voto, casilla por casilla. En la reforma de 2007, después de esa demanda que fue un lema de campaña para denunciar el fraude en las elecciones del año previo, se introdujeron en la ley, como estás mencionando, un montón de causales para proceder al recuento de los votos de aquellas casillas que estuvieran en esa hipótesis. Esto ha producido que en cada elección tras elección, se recuente un número enorme de casillas. En el año 2018, en la última elección presidencial, Carlos, se recontó el 60-61% de las casillas cuando López Obrador había ganado de manera contundente. Y en las elecciones de diputados y senadores de ese año se recontó incluso más, el 65%. Y no cambió mucho. No, es lo que va a pasar. ¿Y sabes qué va a pasar? No quiero hacer futurismo, tú sabes que a mí no me gusta eso, pero me baso en la historia, en los cómputos. Luego que se recuentan los votos, va a demostrarse por enésima ocasión que los ciudadanos, nuestros vecinos que fueron sorteados y capacitados para contar los votos en la noche de la elección, cuentan bien. La variación entre lo que dicen las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla con lo que ocurre después del recuento de 6 de cada 10, cada una de esas casillas, son variaciones marginales, a lo mejor errores de interpretación. Alguien que escribió en la boleta, púdranse todos, pero viva el candidato A. Ese es un voto válido para el candidato A. Bueno, en la casilla a lo mejor dijeron, no, espérate, esto no vale. Y en el Consejo Distrital van a decir que sí. Las variaciones van a ser mínimas, pero es normal, Carlos, que se recuente un número tan alto de casillas. En fin,
producto de nuestra historia, y en el futuro habría que pensar si realmente vale la pena este esfuerzo, porque al final del día no cambia prácticamente nada. Oye, Lorenzo, ¿cuál es el número mágico? ¿Cuántas casillas se tendría que anular para que se anulara? Después viene la contundente remate de Loretito a la Xochitl Gálvez, increíble, pero ahí está. Esto no lo esperaban por nada el mundo. Esta aparición también de Loretito es donde les pone esta tunda. Fue un golpe de realidad. Y lo peor sería entrar en negación. El que se quiere engañar, que diga que fue un megafraude electoral, que fue el reparto de dinero en los programas sociales, o la descarada intervención del presidente a favor de su candidata en la campaña. Pero fueron 35 millones de votos, 60% del electorado, 31 puntos porcentuales de ventaja. Esto no se logra solo con los programas sociales. Un triunfo así solo se consigue si votan por Morena pobres, ricos, clase medieros, jóvenes, adultos, viejitos, con licenciatura, sin haber terminado la primaria, del sur, del centro, del norte. Hoy veo en las redes sociales fotografías de sábanas de resultados pegadas afuera de las casillas que supuestamente no coinciden con el PREP, actas que tienen un error de dedo. Es lo mismo que vi en 2006 cuando López Obrador clamaba fraude electoral y en ese momento no había perdido por 30%, había perdido por 0.5%. Hay irregularidades que desde luego deben denunciarse y procesarse. Por supuesto que debe sancionarse al presidente por su descarada intervención en la campaña. Y desde luego que deben reforzarse los controles para que los programas sociales no sean usados como arma de amenaza contra la gente más pobre para coaccionar el voto. Pero todo esto no alcanza a explicar el tamaño de la victoria ni el tamaño de la derrota. Es un golpe de realidad. Y para entender qué pasó este 2 de junio en México, van a hacer falta días de análisis, de reflexión, pero no de manipulación de la realidad, no de otros datos, no de aliento a teorías de la conspiración. Morena y la oposición plantearon esta elección como un referéndum de López Obrador, y López Obrador lo ganó arrolladoramente. Él nunca dejó de estar en la campaña. Él definió los tiempos, él escogió la candidata, él le hizo la campaña a la candidata y él le dijo a México, elige a Claudia Sheinbaum y dale todo el poder. Y el 60% del país le dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Buena parte se explica sin duda, porque nadie como López Obrador ha entendido al México agraviado, al que por más que chambea no le alcanza, al que ve con recelo los privilegios de otros, de unos cuantos. López Obrador les ha sabido hablar a ellos, les ha hecho sentir que él es uno de ellos. Y les ha dicho quiénes son los culpables de sus males, con nombre y apellido, todos los días. Ha sabido encauzar su dolor, sus rencores, sus frustraciones y sus odios en favor de su causa política. Lo hizo para llegar a la presidencia, lo repitió durante todo el sexenio y lo acaba de volver a hacer para ganar su sucesión. No hubo día que López Obrador no se presentara él mismo como una víctima de los poderosos, siendo inmensamente poderoso. No hubo un día que no recordara los excesos de los gobiernos anteriores, el avión, los lujos, las corruptelas, y todo mientras repartía. Una beca por aquí, 2 por allá, 2,000 pesos por acullá, 3,000 por allá. 25 millones de familias mexicanas reciben algún tipo de programa social. 5 millones dejaron de ser pobres por eso. Esto impacta también a la clase media. ¿Qué es la clase media en México? Un hogar cuyos ingresos suman entre todos los integrantes del hogar 22,000 pesos al mes. ¿Y de los ricos? Pues muchos ricos se acomodaron con el poder y les fue muy bien. López Obrador pactó con 3 grandes poderes. Pactó con los oligarcas, pactó con Estados Unidos y pactó con los narcos. A estos 3 grupos no los tocó. Contra los demás tuvo para dar y repartir. Yo estoy convencido de que la gente no es ingenua. La gente sabe que sigue la corrupción, pero sí, piensa que Peña robó más. La gente sabe que no se ha pacificado el país, pero está de acuerdo con el presidente en eso de que Calderón fue el que nos metió en esta bronca.
¿Que no sirve la refinería? Pues no sirve, pero al menos hizo una refinería. ¿Que no hay medicinas? Pues no hay, pero pues el IMSS siempre ha sido una pesadilla. ¿Que robaron sus hijos? Sí, pero todos roban. Y al menos él reparte. Si esta narrativa cuajó, también fue en buena medida, porque la mayoría de los medios de comunicación sirvieron simplemente como amplificadores de la mañanera. No contrastaban los dichos del presidente con la realidad, no alertaban de las mentiras, no advertían de los retrocesos en salud, en violencia, en libertades, cómo crecía la impunidad. No denunciaron los crecientes lances autoritarios del presidente, no exhibieron los grandes escándalos de corrupción del sexenio. Sí, este es un presidente muy querido y muy popular. No son inventos de las encuestas. Sí, tenían 30 puntos de ventaja. No, era un invento de las encuestas. Y la oposición no supo presentarse como una alternativa de futuro porque llenó sus listas de candidatos con hombres del pasado. Y así le dio la razón a la descalificación del presidente. Esos no quieren mejorar las cosas, esos quieren recuperar sus privilegios. ¿Cómo iba a ganar Morena Veracruz después del desastroso gobierno de Cuitláhuac García y los escándalos flagrantes de corrupción de Rocío Nale? Pues poniendo el apellido Yunes en la boleta. ¿Por qué hoy tanta gente está en shock? Porque no vio venir el resultado y porque sí ve venir el cambio de régimen. Arrasar en una elección presidencial y conquistar la mayoría calificada en el Congreso no implican en automático un retroceso democrático. Un montón de gobiernos en el mundo han llegado así y no ha habido problema. Pero también un montón de gobiernos en el mundo han llegado así y se han convertido en dictaduras. La bronca es que para México López Obrador y Claudia Sheinbaum ya la cantaron. Y no vayamos a cometer el mismo error de antes de no creer lo que dicen que van a hacer. Ya la cantaron. Va la reforma judicial. Va la reforma al INE. Va el fin de los organismos autónomos. México les dio un cheque en blanco cuando ellos ya habían dicho qué iban a hacer con ese cheque. En cada mitin, en cada plaza que visitó, Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y le preguntó a la gente si quería que los ministros de la Corte fueran electos por voto popular. Y la gente le gritaba, sí. En cada mitin, en cada plaza que visitó Claudia Sheinbaum, tomó el micrófono y le preguntó a la gente si quería que los consejeros del INE fueran electos por voto popular. Y la gente le respondió a gritos, sí. Por empatía o por puro cariño, por convicción o conocimiento, vais a saber, pero le gritaron que sí. ¿Por qué será que ningún país democrático hace esto con los ministros de la Corte? ¿Por qué será que ningún país democrático aniquila los organismos autónomos y de contrapeso al poder? ¿Por qué será que ningún país democrático quiere que el gobierno sea el que cuente las elecciones, defina los candidatos? ¿Por qué quiere acabar con el INE que acaba de organizar una elección en la que arrolló? Porque no hay duda que el triunfo de Claudia Sheinbaum fue un triunfo democrático. Pero también se puede usar la democracia para destruirla. México le dio un cheque en blanco a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Y ellos ya saben cómo lo van a usar. Aquí estaremos para atestiguarlo, para relatarlo y, si es el caso, para denunciarlo. En su primer discurso, tras los resultados, Claudia Sheinbaum envió el mensaje más tolerante, ¿sí?, más tolerante que ha pronunciado en los últimos años. Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Y ahí la dejó, no hizo después ningún amago, ninguna corrección, pero es que la oposición ahí lo dejó. En este momento, con el 95% de las actas computadas y una participación del 60% del electorado, Claudia Sheinbaum le lleva más de 30 puntos de ventaja a Xóchitl Gálvez y tiene más de 32 millones de votos, el máximo en la historia. Sheinbaum obtuvo 59% de las preferencias, es más de lo que tuvo López Obrador en el 2018, López Obrador tuvo 53%. Xóchitl Gálvez 28% y en tercer lugar Maínez con 10%, que termina siendo una buena aportación a su partido, Movimiento Ciudadano, pero pues muy lejos del segundo lugar que decía que ya ocupaba. Y ahora que tenemos resultados, ¿qué tal las encuestas? Sheinbaum le va a terminar llevando 31 puntos de ventaja a Xóchitl Gálvez. Esta es la última ronda de publicación de las encuestas de la semana pasada y la que más se acercó a lo que refleja el PREP en este momento es la de Covarrubias, que publicó El Heraldo, que le daba 32 puntos de ventaja a la candidata morenista. Luego está Mendoza Blanco y luego Demotecnia. Estuvieron muy cerca del resultado.
La que falló garrafalmente fue Massive Caller, que le daba 2 puntos de ventaja a Xochitl Gálvez, muy cuestionada durante el proceso. Le sigue México Elige y la encuesta MX. Así está la lista de casas encuestadoras y así usted puede analizar la diferencia con respecto al resultado, que fue una ventaja de Sheinbaum de 31%.